Hola, muy buenos días a todos. Bueno, buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo estéis viendo esta sesión. En primer lugar, me gustaría presentarme. Soy Patricia Navas. Soy profesora en la Universidad de Salamanca, profesora de psicología y además miembro del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, al que algunos conoceréis como INICO. Y bueno, es un placer poder estar aquí con vosotros, aunque sea de momento de manera virtual, y estoy deseando conoceros en enero. Mi contribución en este módulo no es fácil porque tengo que tratar una etapa de la vida de la persona en cierta medida compleja, y más si hablamos de personas que necesitan algún tipo de apoyo, digamos, excepcional, como pueden ser las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Me voy a centrar en algunos conceptos básicos para que después en enero podamos tener una clase más participativa y digamos más práctica, en la que podamos trabajar aspectos concretos sobre cómo podemos apoyar a los adolescentes con discapacidades intelectuales y del desarrollo que están, digamos, en el sistema educativo ordinario. Enfatizo lo de ordinario porque la inclusión educativa es un derecho. Entonces creo que es importante que siempre trabajemos con la mirada puesta en aquellos entornos en los que las personas con discapacidad intelectual tienen que estar, que son los entornos ordinarios. Si bien es cierto que nos vamos a encontrar con muchos estudiantes con discapacidades intelectuales y del desarrollo en contextos específicos, pero hemos de ser capaces de por lo menos saber cómo apoyar a este grupo de la población en contextos, digamos, ordinarios para evitar situaciones futuras de segregación y de exclusión. Bueno, como os decía, vamos a intentar definir una etapa tan compleja como es la adolescencia y vamos a intentar analizar qué apoyos excepcionales tendremos que prestar a las personas con discapacidad intelectual que entran en esta etapa del desarrollo. Si pensáis por un momento en cómo definir la adolescencia, no vais a obtener una respuesta, digamos, clara. Son muchísimos los cambios que acontecen en este periodo y que aquí vamos a ver, y que, digamos, configuran esta etapa como una de las etapas más complejas de la vida de cualquier individuo, puesto que en ella se dan muchísimos cambios que se van a tener que afrontar con muchísima rapidez, y son cambios muy sustanciales que ahora veremos. Cada adolescente, no obstante, es diverso. Esta etapa puede ser más o menos compleja, dependiendo de muchas variables, entre ellas, por ejemplo, presentar o no una discapacidad. A estos adolescentes con discapacidad quizá tendremos que ofrecer una serie de apoyos específicos para, digamos, transitar por este periodo de la vida con éxito. Decía que definir la adolescencia no es algo fácil, pero al menos parece claro que hemos de diferenciar la adolescencia de la pubertad. La pubertad define un periodo muy concreto de la vida, con unas fechas muy precisas de inicio y de fin, y es un periodo de la vida marcado por una serie de cambios biológicos que tienen lugar en nuestro cuerpo, lo que comúnmente llamamos madurez sexual, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de los órganos sexuales secundarios, la menarquia o la primera menstruación en la mujer. La pubertad, por lo tanto, es un fenómeno, digamos, universal que tiene lugar en todo ser humano. La adolescencia, sin embargo, implica un periodo de nuestra vida más indefinido. Muchos estaréis de acuerdo conmigo en que muchos adultos son aún adolescentes, ¿no? O adultescentes, como dicen algunos cómicos.
Decía que la adolescencia es un periodo más indefinido, es un proceso mucho más amplio que la pubertad, que incluye una serie de cambios a nivel biológico, psicológico y social que vamos a ir desgranando. Y además, la adolescencia tiene un fuerte componente cultural. Podríamos decir en cierto sentido que la adolescencia es una construcción social, algo depende de la cultura, algo que depende, perdón, de la cultura en que se desarrolla el individuo. Pensad por un momento en las inquietudes que puede tener hoy un adolescente y las inquietudes que teníais vosotros o las inquietudes que tiene a día de hoy una persona adolescente en un país en conflicto o en un país no tan desarrollado como los países occidentales. La adolescencia incluye, por lo tanto, la pubertad, pero va un poquito más allá y va a ser un periodo fundamental para la construcción de la personalidad, ¿no? Y de la identidad personal, como vamos a ver ahora. Por lo tanto, podríamos definir este periodo de la vida de cualquier persona como un periodo básico que va a forjar nuestra personalidad, que se va a caracterizar por cierta inestabilidad, pues durante este periodo el adolescente va a experimentar importantes cambios que además son muy intensos. Pensad, por ejemplo, todos los cambios que tienen lugar a nivel físico, pero a pesar de su intensidad han de asumirse con rapidez, ¿no? Cambios como la menstruación, el cambio de instituto, el contacto inicial con las relaciones sexuales. Es lógico, por tanto, que durante esta etapa se produzca un cierto estrés que genere, digamos, conflictos en el adolescente. Pero ojo, con esto no digo que todos los adolescentes sean conflictivos, ¿no? Siempre vamos a hablar de adolescencias y siempre vamos a hablar de adolescentes. Es un periodo vital en el que las reacciones pudieran ser más inesperadas o más imprevisibles como consecuencia de este estrés transicional, pero es un periodo positivo, constructivo, en el que no todos los adolescentes están, digamos, sumidos en una crisis profunda, ¿no? Decía que la adolescencia en sí misma no tiene por qué ser conflictiva, no es, digamos, una variable independiente que determine sí o sí un periodo problemático, un periodo de crisis. Si se convierte en una etapa conflictiva, dependerá del entorno general, de las características personales y de otras variables, como decía al principio, como puede ser la discapacidad. El adolescente, por ejemplo, con discapacidad, quizá sobreprotegido por el entorno familiar, puede experimentar también situaciones de exclusión social en su contexto escolar, puede no llegar a entender los cambios que suceden en su cuerpo y por lo tanto puede experimentar, digamos, un mayor estrés, ¿no? Pues además a todo eso puede unirse la carencia de herramientas de las que disponen otros adolescentes sin discapacidad para asumir o hacer frente a estos cambios, ¿no? Por ejemplo, refugiarse en el grupo de iguales, buscar información por su cuenta, explorar sus límites. Por lo tanto, podríamos concluir que la adolescencia en general es un periodo de transición caracterizado por numerosos cambios que pudieran, enfatizo en el pudieran, dar lugar a cierto estrés transicional, ¿no? El adolescente, por tanto, va a necesitar de apoyos para hacer frente a estos cambios. A la hora de estudiar este periodo, además, siempre vamos a hablar de patrones generales, ¿no? Vamos a ser muy conscientes de la variabilidad que caracteriza a los adolescentes. Vamos a hablar de una serie de cambios que tienen lugar en la mayor parte de ellos. Estos cambios, para resumir un poquito todo lo que estamos comentando, van a definir una etapa que comienza, como decíamos, con la pubertad y que tiene un fin impreciso, ¿no? Generalmente establecido en el momento en que el adolescente pues, alcanza cierto grado de autonomía en distintas esferas de su vida, en la esfera emocional, en la esfera laboral, en la esfera educativa. Para el logro de esta autonomía es obvio que el adolescente precisará de apoyos
apoyos que se pueden, digamos, intensificar en caso de presentar una discapacidad, especialmente una discapacidad intelectual o del desarrollo. Quiero que por un momentito penséis si a todo este estrés transicional característico de la etapa adolescente se une algún tipo de estrés o de estresor adicional en el caso de las personas con discapacidad intelectual. Desde mi punto de vista, estos estresores adicionales pueden ser todas, digamos, las limitaciones que pueda presentar una persona en esas 5 áreas, ¿no?, que definen el funcionamiento humano: habilidades intelectuales, conducta adaptativa, participación, salud y contexto. Es decir, a los apoyos que hemos de prestar al adolescente sin ningún tipo de discapacidad para que comprenda los cambios biológicos, psicológicos y sociales que en él tienen lugar, deberemos sumar todos aquellos apoyos que las personas con discapacidad, y especialmente con discapacidad intelectual, precisan en todas estas áreas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de habilidades intelectuales, puede que el adolescente con discapacidad intelectual o del desarrollo puede que requiera de apoyos adicionales para ir superando las distintas demandas del entorno académico, ¿no? Un entorno, además, en la etapa de la adolescencia mucho más demandante, como es la etapa de educación secundaria. Puede que requiera de apoyos adicionales en el área de conducta adaptativa, por ejemplo, apoyos adicionales para interactuar con los iguales de su entorno. Puede que requiera de apoyos en esa dimensión de participación, ¿no? Puede que requiera de apoyos para estar presente en los contextos en los que participan sus iguales, o para prevenir algún tipo de situación de acoso escolar, tristemente muy frecuente en este colectivo. En el área de salud, puede que el adolescente con discapacidad intelectual, además de tener que asumir todos los cambios biológicos que tienen lugar durante la adolescencia, pueda experimentar problemas de salud derivados de su discapacidad que requieran de apoyos específicos. Y por último, el contexto, que es fundamental, sobre todo en una etapa como la educación secundaria, ¿no? El adolescente ha de lidiar con un contexto educativo en muchos casos excluyente para las personas con discapacidad intelectual, y ahí entramos nosotros como un apoyo fundamental para evitar que se produzcan estas situaciones de exclusión y se puedan proporcionar los ajustes razonables que permitan la permanencia del alumno en el entorno educativo ordinario. Por tanto, vamos a centrarnos a partir de este momento en intentar describir durante esta etapa del ciclo vital, que es la adolescencia, qué posibles apoyos adicionales van a precisar las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Me voy a centrar en estas y no tanto en otro tipo de discapacidades, porque es bien sabido, ¿no?, que son los adolescentes con discapacidades intelectuales y del desarrollo los que en esta etapa de la vida experimentan mayores situaciones de vulneración de derechos, sobre todo en el ámbito educativo, en el ámbito social. Bueno, en general, ¿qué caracteriza el periodo adolescente y qué apoyos específicos se pueden precisar los alumnos con discapacidades intelectuales y del desarrollo? Bueno, podríamos resumir en 3 los principales cambios que tienen lugar durante esta etapa de la vida. Se van a producir una serie de cambios a nivel biológico, por ejemplo, el desarrollo de las características sexuales secundarias. Se van a producir una serie de cambios a nivel psicológico, a nivel de funcionamiento y razonamiento intelectual, construcción de la autoestima, y cambios también a nivel social. Por ejemplo, van a aparecer los iguales como posibles figuras de apego y se van a convertir en personas con las que vamos a establecer relaciones mucho más íntimas, ¿no?, en una esfera mucho más íntima. Estos cambios no se pueden entender, obviamente, de manera aislada. Todos están muy ligados. Por ejemplo, la construcción de la autoestima, que tiene lugar durante el periodo adolescente, se basa en parte en el aspecto físico. Un aspecto físico que durante este periodo va a sufrir cambios importantes debido a esa madurez sexual. Todos estos cambios físicos pueden dar lugar a consecuencias psicológicas en el adolescente y además se unen a un contexto en el que la sociedad manda un mensaje muy uniforme, ¿no?,
a esta población, digamos, más vulnerable, por ejemplo, a trastornos de la conducta alimentaria por el interés de la sociedad, digamos, en transmitir una serie de cánones de belleza y de modelos a imitar. Por lo tanto, todos estos cambios han de entenderse, digamos, en continua interacción. Vamos a ver un poquito qué cambios, sin entrar mucho en detalle, porque podríamos estar aquí horas, vamos a ver qué cambios se producen a nivel biológico durante esta etapa. Bueno, decíamos antes que la adolescencia constituye el periodo inmediatamente posterior al fin de la pubertad, ¿no? Y que durante la pubertad pues, se producen cambios muy importantes en el cuerpo del adolescente. Decíamos que se desarrollan las características sexuales secundarias, se producen cambios en el sistema reproductor, se experimentan también cambios a nivel de fuerza, a nivel de musculatura, el cuerpo cambia en cuanto a talla. Todos estos cambios corporales, como decíamos hace un momentito, llevarán consigo consecuencias a nivel psicológico. Se van a producir cambios en la imagen que el adolescente tiene de sí mismo y esto puede afectar a su autoestima, su confianza, su autoconcepto. Se van a producir también cambios en la imagen que el adolescente tiene de otras personas. Por ejemplo, el adolescente puede que deje de ver a su padre como esa figura fuerte, ¿no? y casi todopoderosa, al haberse convertido él mismo en alguien igual o más fuerte. Y, por ejemplo, el desarrollo físico de los órganos sexuales va a introducir al adolescente en el conocimiento de su propio cuerpo, de la sexualidad, va a buscar más intimidad y todo esto puede condicionar las formas en que interactúa con sus iguales, ¿no? Si tenemos en cuenta todas las dimensiones que integran una vida de calidad, los cambios a nivel biológico, si hablamos de adolescentes en general, pero también de adolescentes con discapacidades del desarrollo, los cambios a nivel biológico, decía, no solo van a afectar al bienestar físico del adolescente, ¿no? Sino que también van a afectar a su bienestar emocional, por la estrecha relación entre cuerpo y autoestima. Los cambios a nivel biológico van a afectar a sus relaciones interpersonales también, por cómo el cambio físico, ¿no? puede condicionar la interacción con los otros. Estos cambios a nivel biológico también pueden afectar a la inclusión social, pues la apariencia física en este periodo, muy a nuestro pesar, se convierte en ocasiones en una carta, ¿no? de presentación ante el grupo de iguales que puede aceptarnos o puede rechazarnos y puede afectar también a la autodeterminación, ¿no? En el sentido de que el adolescente que está experimentando todos estos cambios a nivel biológico ya digamos está entrando en una edad en la que puede decidir o debe decidir qué hacer con su cuerpo y tomar, por ejemplo, la decisión de si quiere o no mantener una relación sexual. Por lo tanto, estos cambios a nivel biológico van a tener una serie de consecuencias profundas, ¿no? en el adolescente. Consecuencias profundas que se van a traducir en que el adolescente pues, pueda necesitar de ciertos apoyos. Apoyos que se pueden intensificar en el caso de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, porque además, digamos, de experimentar o estar experimentando todos estos cambios biológicos propios de la adolescencia, pues pueden presentar necesidades de apoyo en lo que a su salud se refiere, necesidades de apoyo que se derivan de su propia discapacidad y no tanto de este periodo de la vida, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a encontrar con adolescentes con una serie de necesidades de apoyo derivadas de la propia adolescencia y unas necesidades de apoyo excepcionales derivadas, digamos, de la propia discapacidad. Por ejemplo, si pensamos en adolescentes con discapacidad y movilidad reducida, pues además de todos estos cambios físicos propios del periodo adolescente, pues pueden experimentar dificultades de acceso, ¿no? a los distintos espacios y servicios de la comunidad, lo cual de una manera indirecta puede repercutir en su inclusión social, puede limitar su participación y condicionar las relaciones interpersonales con el grupo de iguales que tan importantes son en esta etapa del ciclo vital. La accesibilidad
tanto física como cognitiva, no nos olvidemos de esta última, resultará por lo tanto fundamental para el logro de la inclusión en una etapa, como es la adolescencia, en la que la identidad personal y la autoestima pues dependen en gran medida del grado en que la persona participa en su entorno y con su grupo de iguales. Los adolescentes con discapacidad, además, especialmente aquellos cuya discapacidad, digamos, es más visible a través de determinados rasgos físicos, pues pueden experimentar, además de todos los cambios biológicos que estamos viendo asociados a la adolescencia, pues pueden experimentar situaciones de burla, de acoso, cuya ocurrencia pues puede verse agravada por las dificultades que las personas con discapacidad intelectual presentan para distinguir correctamente cuando se está produciendo una situación de abuso, ¿no? Situaciones de abuso que desgraciadamente son mucho más frecuentes, hasta 10 veces más frecuentes en las personas con discapacidad intelectual frente a cualquier otro colectivo. Por lo tanto, tendremos que trabajar no solo la aceptación de los cambios biológicos que tienen lugar durante el periodo adolescente, sino también la aceptación de las propias características físicas, la propia aceptación de la discapacidad, de tal manera que la persona pueda, digamos, interactuar en los contextos que le corresponden, en los contextos, digamos, ordinarios, y pueda interactuar de una manera autodeterminada, ¿no? Haciéndose valer, por decirlo de alguna manera. Además, hemos de tener en cuenta que las mujeres con discapacidad durante este periodo pueden ser incluso aún más vulnerables frente a situaciones de abuso o situaciones de discriminación por el hecho de ser mujer. Todos igual, algunas de las mujeres que me estén escuchando en estos momentos recuerdan la adolescencia como una etapa especialmente dura, ¿no? Porque los compañeros, pues, típicas bromas de adolescentes, ¿no? Que empiezan a hacer listas sobre atributos físicos de las chicas del aula o cosas similares. Además de esta discriminación, en el caso de las mujeres con discapacidades intelectuales y el desarrollo, ¿no? Pues se une la propia discriminación asociada a la discapacidad. Y bueno, también nuestra negación en parte como sociedad de las personas con discapacidad intelectual como mujeres con una sexualidad, mujeres que pueden ser futuras madres. En este sentido recomiendo que veáis el documental También somos mujeres, que elaboró hace unos años FEAPS Madrid y que pone de manifiesto esta realidad, ¿no? La discriminación doble que experimentan muchas mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo. Lo podéis encontrar fácilmente en YouTube. Además, bueno, de producirse todos los cambios a nivel biológico que acontecen durante la adolescencia, estos cambios a nivel físico pues, pueden verse condicionados por la presencia de condiciones de salud asociadas a la propia discapacidad. Sabemos que las personas con discapacidades intelectuales y el desarrollo pues, son más proclives a presentar determinadas condiciones de salud, como disfunciones tiroideas, en el caso de personas con síndrome de Down, anomalías del tracto gastrointestinal, diabetes, obesidad, por ejemplo, epilepsia. Todas estas condiciones de salud pueden afectar negativamente a cómo las personas con discapacidad intelectual que están atravesando por el periodo adolescente construyen su autoestima, ¿no? Además, se enfrentan, digamos, a una serie de barreras más estructurales, barreras de acceso a la salud que en ocasiones dificultan que los adolescentes con discapacidad intelectual pues, puedan disfrutar, digamos, de unas condiciones de salud óptimas durante este periodo, ¿no? Por ejemplo, por poneros un ejemplo muy claro, puede que se les excluya de programas de promoción de la salud, de programas informativos sobre su propio proceso de cambio, programas que aborden temas de la sexualidad, como la sexualidad bajo la falsa creencia, ¿no? o la premisa de que no van a tener relaciones sexuales. Esto da lugar a un escenario en el que las estrategias, digamos, de intervención o de prevención más primarias, dirigidas, por ejemplo, a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, de embarazos no deseados, sean muchos
menos frecuentes que las estrategias enfocadas a combatir ya las consecuencias de una situación dramática, ¿no? Como pudiera ser, por ejemplo, ya el tratamiento específico de una enfermedad de transmisión sexual cuando la persona ya se ha contagiado de la misma, o todo el tema de la esterilización forzosa, ¿no? Que es alarmante en el caso de las personas con discapacidad intelectual. Además de estos cambios a nivel biológico, se van a producir unos cambios muy importantes durante esta etapa del ciclo vital a nivel psicológico y a nivel social. Cambios muy importantes que van a abarcar desde el desarrollo intelectual hasta la construcción de la propia identidad personal, ¿no? Los cambios psicológicos y los cambios sociales van a estar estrechamente unidos. Ahora vamos a ver por qué. A nivel intelectual, durante el periodo adolescente se producen una serie de cambios asombrosos, ¿no? Como apuntan García Milay y Martí, dos psicólogos evolutivos que han estudiado muy profundamente este periodo, se producen nuevas posibilidades de razonamiento durante la adolescencia. Se consolida lo que es el razonamiento formal. El adolescente puede empezar a resolver problemas teniendo en cuenta, digamos, todas las posibles relaciones entre los elementos que están implicados en un problema. Va convirtiéndose en un científico que formula hipótesis que posteriormente contrastará con la realidad, ¿no? Es decir, aparece lo que llamamos ese pensamiento hipotético deductivo, que se consolida en torno a los 15-16 años. Además, durante el periodo adolescente se produce una mejora en el procesamiento de la información, es decir, el adolescente es capaz de organizar y manipular la información de un modo mucho más planificado, mucho más estratégico y mucho más eficaz. Esta mejora en el procesamiento de la información se une además a la mejor capacidad del adolescente para adquirir nuevos conocimientos, facilitando el desarrollo cognitivo y además se va a forjar lo que llamamos el metaconocimiento, es decir, el adolescente desarrolla una conciencia mucho más intensa con respecto a sus propios sentimientos, y a sus propios valores, es decir, desarrolla una conciencia muchísimo más intensa con respecto a sí mismo, sus capacidades, sus posibilidades y también sus limitaciones. Todos estos cambios se producen generalmente en todos los adolescentes, a excepción de aquellos que ya presentan limitaciones durante el periodo de desarrollo hasta los 18 años en el funcionamiento intelectual, es decir, la población con una discapacidad intelectual o del desarrollo. Y decíamos que todos estos cambios van a tener lugar en la mayor parte de los adolescentes, pero obviamente esto no significa que todos nuestros alumnos aprendan igual, ¿no? Los adolescentes, incluyendo aquellos con discapacidad intelectual, van a pensar de una manera diversa y es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de la escuela adaptarse a esa diversidad. Sin embargo, la realidad es, como muy bien refleja Francesco Tonucci en esta imagen que se llama La máquina de la escuela, la realidad es, decía, que diseñamos currículums para estudiantes promedios, para un estudiante normal, cuando el estudiante normal en realidad no existe, ¿no? Y vamos excluyendo bajo esta premisa de una falsa normalidad a todos aquellos que se apartan de la norma, especialmente aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, necesidades educativas especiales, que son todos esos que veis en la imagen saliendo por esa especie de tubería, ¿no?, en la que Tonucci escribe desechos. Y esta es la triste realidad y que refleja una incapacidad de nuestro sistema educativo para adaptarse a la diversidad, cuando la diversidad, ya exista o no una discapacidad de por medio, es la norma. Todos aprendemos de maneras muy diversas, tengamos o no limitaciones en el funcionamiento intelectual, tengamos o no una discapacidad física, tengamos o no otra serie de características, ¿no? Vamos a ver en la clase de enero cómo intentar hacer frente a esa diversidad de manera que nuestra escuela abrace a todo el alumnado independientemente de las necesidades educativas que presente.
Decíamos, por lo tanto, que la adolescencia es un periodo fundamental para que se produzca ese mayor desarrollo cognitivo, aparezca el pensamiento formal, el metaconocimiento. Estos cambios afectan profundamente al propio adolescente y más aún al adolescente con discapacidad intelectual, que debido a esas limitaciones, ¿no?, en el funcionamiento intelectual, se va a encontrar con un contexto, como es la educación secundaria, cada vez más demandante y en el que tristemente se prima, digamos, las competencias o el desarrollo del currículum académico frente a otro tipo de habilidades. Por lo tanto, vamos a tener que prestar muchos apoyos en esas dimensiones de habilidades intelectuales y conducta adaptativa, puesto que la etapa de educación secundaria pues, va a suponer un reto especial, ¿no? Y si bien es cierto que el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos dice que hemos de asegurar un sistema de educación inclusivo que garantice que todas las personas con discapacidad puedan desarrollar dentro del mismo su potencial humano, pues la realidad es otra, ¿no? Muchas veces los ajustes razonables que la Convención marca que han de realizarse para apoyar la inclusión educativa de los alumnados, de los estudiantes, perdón, con discapacidad, pues no se realizan bajo la excusa de que exceden la razonabilidad, ¿no? Y se convierten en un argumento perfecto para apoyar pues, situaciones de segregación y de exclusión educativa. Así vemos, por ejemplo, que todavía tenemos muchísimo trabajo que hacer en materia de inclusión con alumnado con discapacidades intelectuales y del desarrollo, y especialmente con aquellos que presentan mayores necesidades de apoyo, ¿no?, para quienes la escolarización ordinaria es la opción menos frecuente. Hace poco colaboramos con Plena Inclusión en un estudio que lleva por nombre Todos somos todos, con el objetivo de visibilizar las necesidades de aquellos con más necesidades de apoyo, y observamos, por ejemplo, que aquellos que presentan una discapacidad intelectual más significativa, con necesidades de apoyo extenso y generalizado, pues están presentes en las escuelas ordinarias en solo un 10-11% de los casos, ¿no?, siendo la situación más normalizada la segregación educativa, es decir, que estos alumnos estén en centros específicos, en centros de educación especial. Esto obviamente da lugar a consecuencias importantes que afectan no solo al ámbito de la educación, sino a un ámbito futuro de desarrollo personal y de consecución de un empleo, ¿no?, con muchas dificultades de acceso al mercado laboral, con todo lo que eso supone para la persona, ¿no?, al final pobreza, que vemos de manera mucho más frecuente en este colectivo, y otra serie de situaciones que reflejan pues, una clara vulneración de derechos. Esta falta de ajustes razonables está dando lugar, como ya ha denunciado el CERMI, a que los estudiantes con discapacidad abandonen sus estudios, ¿no? La tasa de abandono escolar en España de los estudiantes con discapacidad dobla la tasa de abandono de otros países de la Unión Europea, ¿no? En España se encuentra en torno al 42%, cuando en otros países de Europa se encuentra en torno al 20%. Esto nos lleva a reflexionar, nos tendría que llevar a priorizar la formación de los profesionales docentes para que sean capaces de construir comunidades inclusivas y que esta inclusión educativa, no dependa de héroes o heroínas aisladas que al final se dejan la piel por favorecer la inclusión en centros educativos ordinarios de personas con discapacidad, ¿no?, sin que exista, un apoyo institucional o del sistema educativo. Además, hemos de ser muy conscientes de que, aparte de esta segregación que se debe, a trabas por más a nivel de macrosistema, trabas de la propia administración educativa, se producen otras situaciones de exclusión, ¿no?, en los entornos escolares,
como los casos de abuso, los casos de bullying que vemos con mucha frecuencia en el alumnado con discapacidad. Es decir, el entorno escolar puede convertirse en un factor fundamental para lograr la inclusión y la participación social o puede convertirse en un factor de riesgo importante que dé lugar a situaciones, por ejemplo, de acoso. Por eso es importante que seamos muy conscientes de los apoyos que va a necesitar el alumnado con discapacidad intelectual en todas estas dimensiones que estamos comentando, ¿no? Durante la adolescencia, decíamos, se van a producir cambios, hablábamos de cambios a nivel psicológico y social, y desde mi punto de vista uno de los cambios más importantes, puesto que va a ser clave para el desarrollo posterior de la personalidad, es los cambios que tienen lugar en el autoconcepto, la autoestima y la identidad personal. El periodo adolescente es sumamente importante para definir o para que se forje el autoconcepto, es decir, cómo me veo a mí mismo diferenciado de los demás, para que se desarrolle la autoestima o, en otras palabras, cómo me quiero a mí mismo, ¿no? Autoestima que se va a ver influida, como ya decíamos, por esos cambios a nivel biológico y fisiológico. Y también va a ser un periodo fundamental para forjar la identidad personal, es decir, cómo me veo a mí mismo diferenciado de los demás. Si os dais cuenta, la adolescencia es un periodo fascinante en el que de un día para otro pasamos de ser hippies a ser punkis, ¿no? Adoptamos formas de expresión muy definitorias a través, por ejemplo, de la escritura, de la ropa, del lenguaje, nuestro interés por temas políticos. Es una etapa en la que todo se polariza muchísimo porque el adolescente tiene esa necesidad de diferenciarse del resto a la vez que está utilizando a su grupo de iguales como un espejo, ¿no? En el que mirarse. Por tanto, es una etapa fascinante en la que van a empezar a definirse muy bien rasgos de personalidad que al final van a conformar pues todo ese patrón, digamos, de aspectos afectivos, conductuales, cognitivos que nos van a acompañar a lo largo de toda la vida, ¿no? Nuestra personalidad, por así decirlo. Durante la niñez observamos que la autoestima se encuentra pues, estrechamente ligada a aspectos relacionados, por ejemplo, con el aspecto físico, con el rendimiento académico, con las relaciones con los padres, mientras que durante la adolescencia pues, entran, digamos, nuevos valores a escena, ¿no? La autoestima se ve extremadamente influenciada por las relaciones afectivos sexuales, las relaciones, por ejemplo, que mantenemos con iguales, las relaciones con nuestros progenitores, las relaciones de pareja, el atractivo físico, la presencia de algún tipo de discapacidad o aspectos relacionados con una futura orientación profesional, ¿no? Generalmente, durante la adolescencia se va a producir un descenso inicial en esta autoestima. Un descenso que va a desaparecer cuando el adolescente pues, se sienta seguro en los nuevos roles que ha de adoptar, ¿no? El adolescente con discapacidad pues, bueno, puede presentar mayores dificultades para adquirir roles sociales valorados durante este periodo que contribuyan a un desarrollo positivo de su autoconcepto, de su autoestima y, en definitiva, de su personalidad. Estas dificultades se derivan en parte de limitaciones en la participación, ¿no? Derivadas de un contexto a veces, como decíamos, excluyentes. Por lo tanto, pues, bueno, tenemos que ser conscientes de que puede presentar una cierta dificultad para construir un autoconcepto y una autoestima positiva, que puede tener dificultades para definirse a sí mismo, quererse a sí mismo por todos los cambios que están teniendo lugar
derivados del momento evolutivo de la adolescencia y por otra serie de características, digamos, más relacionadas con la propia discapacidad. Por lo tanto, va a ser muy importante que prestemos apoyos en dimensiones como conducta adaptativa, participación, contexto, es decir, apoyos para que la persona, el alumno con discapacidad, el adolescente con discapacidad, pues pueda interactuar con sus iguales, estar presente en contextos ordinarios, porque al final es a partir de la interacción de los iguales cómo él va a poder desarrollar todo esto que estamos comentando, ¿no? La autoestima, el autoconcepto, la identidad personal. Muchos adolescentes no tienen la oportunidad de interactuar con amigos sin discapacidad y eso en ocasiones pues limita el desarrollo de un autoconcepto, de una autoestima positiva, limita también muchas veces las expectativas, ¿no?, que tenemos sobre ellos al realizar una comparación constante con otro alumnado con discapacidad. Entonces, bueno, es fundamental que estemos muy atentos a los apoyos que puedan necesitar en estas dimensiones. En definitiva, para ir resumiendo, ir cerrando un poquito, la adolescencia implica un proceso de transformación profunda, ¿no? No solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico y también a nivel social. El grupo se va a convertir en una referencia central, en un punto de apoyo, en una posible figura de apego, ¿no? Hasta el momento es probable que las figuras de apego más cercanas al adolescente hayan sido los padres, pero en esta etapa los iguales entran en juego y entran en juego con fuerza y van a ser un poco el espejo en el que el adolescente se mire. Por eso es tan importante facilitar contextos de interacción con sus iguales a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Durante esta etapa decíamos que va a tener lugar todo ese desarrollo de la identidad personal, de la personalidad y va a ser importante en este sentido también la interacción con los iguales para que tengan lugar en el adolescente con discapacidad pues los cambios que experimenta cualquier adolescente, ¿no? Inicio de relaciones de intimidad, todo el tema de la sexualidad, disponer de los iguales como una fuente de información adicional, ¿no?, sobre temas, por ejemplo, como la sexualidad, disponer de amigos que te lleven un poco a explorar un poco tus límites o a explorarte de una manera más profunda, algo que no haces con tus padres, ¿no?, en esta etapa del ciclo vital. Y decíamos bueno, que durante la adolescencia pues el entorno escolar puede convertirse en un contexto muy favorecedor de la inclusión social si se proporcionan los apoyos oportunos, o puede convertirse en un contexto devastador para el alumno con discapacidad que fomente situaciones de acoso y de exclusión. La pregunta, por lo tanto, que tenemos que hacernos como profesionales, teniendo en cuenta todas estas posibles dificultades adicionales por las que puede atravesar un adolescente con discapacidad, es cómo podemos alcanzar la plena inclusión de nuestros adolescentes, tanto en su entorno más cercano, social, como en el entorno escolar. Y bueno, esta es una pregunta que intentaremos responder en la clase de enero. Y nada, espero que no haya sido muy intenso. La verdad es que es un poco raro hablar sin teneros enfrente, porque no sé hasta qué punto el mensaje se está entendiendo, se está comprendiendo, pero bueno, yo os animo a que escuchéis esto tantas veces como necesitéis y si necesitáis información adicional, si hay algo que no haya quedado claro o algo en lo que queráis que profundice un poquito más, podéis escribirme a esa dirección de correo electrónico y podemos centrarnos en la clase de enero en alguno de los conceptos que he mencionado o sea algo que os interese de manera relevante con respecto a este periodo de la vida, ¿no? Pues sois más que bienvenidos a escribirme un email y bueno, yo intento adaptar el contenido de la sesión de enero a vuestros intereses, ¿vale? O sea que si hay algo que os preocupe de manera especial o algo que os interese mucho trabajar durante esta etapa de la vida
del estudiante con discapacidad, bueno, pues me escribís sin problema, que yo estaré encantada de leeros y de intentar resolver, si puedo, o por lo menos ayudar a que entre todos aclaremos esas dudas y, en definitiva, pues seamos palancas de cambio, ¿no? Que permitan construir un contexto mejor para las personas con discapacidad. Bueno, nos vemos en enero. Muchas gracias.